deben comprender que Jesucristo no ha fundado ninguna religión, ni ninguna iglesia. Todas las iglesias que se han fundado en base al cristianismo no las hizo Jesús, ni las mandó a hacer, ni promulgó ningún derecho de fundar religiones en su nombre. ¿Verdad que no? Si vemos el Evangelio, no dice ahí que ordenaba a alguien a formar una religión. La religión que se dice ser católica, apostólica y romana no es iglesia cristiana. Esa religión la fundaron unos homosexuales que odiaban al sexo opuesto en una asamblea famosa que hubo en una ciudad llamada Nicea, y donde quemaron todos los libros esotéricos. De modo que el verdadero cristianismo no es una religión, sino un sistema de regeneración. Y las normas están dadas. Antiguamente estas normas se daban exclusivamente de labio a oído, porque encerraba cosas que no se podían hablar públicamente, como todo lo que está relacionado con el sexo. No se podía hablar. Era tabú. La cuestión sexual era tabú. Y por eso es que esa religión católica, en su persignación, no incluye el sexo. Es claro que como no incluye el sexo, entonces hace una persignación al revés, donde la cruz queda con la cabeza para abajo. Esotéricamente eso se le llama la cruz del diablo, porque como tenían aversión a todo lo que fuera sexual, entonces al formar la figura de la cruz no incluían el sexo, el centro sexual. Entonces, en vez de decir en el nombre del Hijo, mostrando al sexo, muestran el pecho. Cosa totalmente absurda, porque ningún hijo viene al mundo por el pecho, ¿o sí? De modo que esa cruz que hacen los católicos es la cruz del diablo, donde no se incluye el centro sexual. De modo que es necesario saber que en este sistema de la transformación del ser humano, el sexo representa la fuerza fundamental, porque es la energía donde están contenidos todos los elementos químicos, cósmicos, naturales y divinos. Sin la inclusión de la utilización sexual, entonces el ser humano no puede cambiar su ser. ¿Por qué? Por la simple razón de que el ser es hijo de ¿quién? ¿De dónde nace el ser? ¿Nace de la mente? ¿Nace de las emociones? ¿Nace de los instintos?
El ser nace de la fuerza conocida como el Espíritu Santo, que es el sexo. De modo que el gran misterio de la transformación del ser humano se encuentra en las aguas seminales, femeninas y masculinas. Los dioses dijeron que el hombre y la mujer tenían derecho al placer sexual, pero que no comieran lo prohibido. Eso, desde el punto de vista significativo, quiere decir que no debe concluir jamás el acto sexual con el derramamiento de las aguas, tanto femeninas como masculinas. De modo que por eso toda asociación de fornicarios representa logia negra. Por los años 50, cuando yo me estaba iniciando en el gnosticismo universal, o reiniciando, uno de los maestros gnósticos estaba conversando con un catedrático de una universidad, y el catedrático le dijo: ¿quiere decir entonces que yo soy mago negro? Porque estoy asociado a los fornicarios. Y antes que el maestro le respondiera, salió una voz dentro de mí muy fuerte y dijo: sí. La diferencia es que antes no lo sabía y ahora sí lo sabe. El maestro me miró así asombrado. Después me preguntó: ¿de dónde sacó usted eso? No sé, salió de mi corazón. Debe ser la voz del silencio que habló en voz alta. De modo que toda asociación de fornicarios forma logia negra. El anticristo de que tanto hablan, que va a venir, que será judío, que será masón, que será lo que sea, ese anticristo vive dentro de cada ser humano y se llama el ego pluralizado. Ya saben cuáles son los factores que constituyen al ego. No se dice el yo pluralizado, se dice el ego pluralizado, constituido de varios yoes. Entonces así tenemos que el yo de la ira es un constituyente del ego, lo mismo que el yo de la codicia, el yo de la lujuria, el yo de la envidia, el yo del orgullo, el yo de la pereza, y todos esos yoes que constituyen al ego son como cabezas de serie. Quiero decir, cada uno tiene detrás de sí sus legiones. De modo que la única manera en que podemos eliminar a esas legiones es utilizando la fuerza mayor, el poder mayor que se nos ha conferido como seres humanos, la fuerza sexual, la lanza de Eros.
la lanza de Eros y el lingam yoni, los misterios griegos, constituyen el poder para destruir las legiones del ego pluralizado. Sin esa arma, nadie puede eliminar nada. Sin esa fuerza extraordinaria, nadie puede combatir sus defectos, sus yoes psicológicos, los yoes que constituyen al ego pluralizado. De modo que el ego no es una entidad, es un conjunto de elementos infrahumanos que gobiernan la vida de los seres humanos. Cuando Jesucristo vino, la humanidad se encontraba en el mismo nivel donde se encuentra ahora. Y en esa época estaban los romanos, los egipcios, y muchas culturas que tenían sus dioses. El hecho de que hubieran tenido dioses todas esas culturas precristianas no quiere decir que los dioses eran malos o que eran falsos. De ninguna manera podemos decir que los dioses griegos o los dioses egipcios eran malos. Lo que pasa es que los seres humanos son expertos en tergiversar el contenido esotérico de las leyendas, de las enseñanzas. Por las regiones de la China, de la India, del Tíbet, del Japón, etcétera, existe la fe budista. Pero los creyentes del budismo son igual que los creyentes del cristianismo. No practican, solo creen. Tienen la falsa idea de que creyendo se van a convertir en algo. Es como si nos sentáramos en la mesa y creyésemos que vamos a comer, pero no comemos nada. Nos va a venir inevitablemente una inanición. Y eso es lo que tienen los seres humanos desde el punto de vista espiritual. Están muriendo de inanición espiritual. Constantemente mueren. Ese tipo de criaturas que creen, que tienen fe en aquella epístola universal que escribí y que está en los 4 evangelios, dice textualmente que la fe sin obras es muerta. Muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras. A ver cuál vale más. ¿Qué es lo que vale más? De modo que es necesario volvernos obreros, realizar la gran obra mediante el conocimiento que ha sido dado para tal finalidad. Ese conocimiento existe desde mucho antes del cristianismo. El hierofante Moisés ya daba la enseñanza de la autorrealización.
todos los códigos que han sido dados por los individuos sagrados constituyen la forma de transformarnos. Moisés dijo en su código de los 10 mandamientos, en el 6º de esos mandamientos dice no fornicar. Eso significa no utilizar el enseminis para fornicar, para expulsar del organismo la energía creadora, porque eso nos hace imbéciles, estúpidos, torpes, profanos. Eso nos ha convertido en animales. El hombre fue creado en un nivel donde las leyes lo protegían, pero decidió por su cuenta abandonar el cumplimiento de las leyes que le habían sido dadas y comenzó a utilizar leyes correspondientes al nivel animal. Fue así como los seres humanos se convirtieron en animales intelectuales, donde la única diferencia con el animal es el raciocinio, el concepto. Los animales no pueden conceptuar, porque el centro fundamental de su vida es el instinto. Los animales todo lo hacen por instinto, porque no tienen intelecto. De modo que esa es la única diferencia entre el bípedo racional y el animal cuadrúpedo, el animal horizontal. Nosotros fuimos creados como seres verticales, porque era ese el nivel que nos correspondía, de acuerdo al nivel de ser en que fuimos creados. ¿Recuerdan? A imagen y semejanza de Dios, con el propósito de que esa imagen se convirtiera después en el propio Dios. De modo que imaginen ustedes cuánto se ha alejado la humanidad del programa divino, que ya ni remotamente piensa en convertirse en algo. Vive muy cómodo en su mundo de sueños, en su mundo hipnótico de fantasías. De modo que el conocimiento esotérico propone que el hombre y la mujer vivan en estado de alerta, en pleno recuerdo de sí mismos, no que vivan soñando, sino que se recuerden a sí mismos en forma permanente, y especialmente cuando van a realizar el acto divino del amor. Cuando el hombre y la mujer van a aparearse, entran en el rito sagrado, en el lugar del doble fuego. ¿Cuál es el doble fuego? El fuego femenino y el fuego masculino. No es un lugar de alegrías, es un lugar de sufrimientos, porque ahí, en ese momento,
debemos desarrollar la fuerza para vencer el mal, para vencer al ego. Si en ese momento la pareja se olvida de sí mismo, termina el acto en el asqueroso orgasmo, donde las fuerzas sagradas se pierden. De modo que nuestro sistema esotérico, crístico, no tiene nada de parecido con las famosas religiones, con las famosas sectas religiosas. Por ahí vemos a los llamados cristianos. ¿Qué es lo que hacen? Repiten y repiten todos los versículos de la Biblia, menos los que no les convienen, como aquel del Levítico. Dijo Dios a Moisés: dile a los hijos de Israel, es decir, a los gnósticos de esa época, no eran los judíos, sino al pueblo de Israel, los que eran conducidos por el ángel Israel. Dile al pueblo de Israel que cuando su simiente fuere expulsada de su carne, serán inmundos hasta la tarde. Nunca he escuchado a los predicadores decir esa parte de la palabra de Dios como ellos dicen. ¿Por qué no lo dicen? No les interesa. De modo que nosotros, los esoteristas, gnósticos, crísticos, nunca menospreciamos nuestra sagrada energía creadora, y mucho menos la utilizamos para los placeres de los sentidos, porque esos placeres se pagan demasiado caro. Es como pagar basura con dólares. ¿Quién estaría dispuesto a comprar la basura con dólares? De modo que nuestra energía sagrada es la base de nuestro desarrollo y crecimiento. Solo con la utilización de esa fuerza podemos cumplir con el precepto divino de crecer. Crecer y multiplicaos. De modo que los malvados quieren hacernos creer que crecer y multiplicar es lo mismo, porque creen que el crecer es hacer crecer la población mundial, que ya está en explosión, demasiada gente sobre el planeta. Dentro de algunos años, ¿qué irán a comer esas multitudes? ¿De qué se van a sustentar esos 8,000 o 9,000 millones de gente? Las predicciones son hambruna y sed. Hambruna y sed. No habrá agua ni comida. Maestro Samael dijo que llegará el momento en que los seres humanos se matarán por un pedazo de pan y el dinero lo tirarán porque no servirá para nada. De modo que mis queridos y amados discípulos, hagan constantemente esfuerzos y superesfuerzos para avanzar, para crecer. ¿Qué debe crecer? El nivel de conciencia.
En vez de un 3% debemos avanzar hasta llegar al 100%. Eso es crecer. En vez de tener un solo cuerpo, debemos tener 4 cuerpos. Eso es crecer. En vez de tantos deseos y debilidades de conducta, debemos tener una voluntad consciente. Eso es crecer. Si desean preguntar algo, por favor. Maestro, tengo 2 preguntas. La primera es, ¿qué consecuencias tiene uno cuando transmuta con la sacerdotisa o al revés, transmuta una mujer con su sacerdote, pero al transmutar le llega el cansancio físico y el cuerpo físico se duerme? Sí, eso lo hace el ego para que la persona no avance. Dice, ay, estoy cansado, ay, ya no doy más. Son egolatrías. No creer en eso. No tomar eso como si fuera verdad. ¿La otra cuál es? Maestro, cuando dice, tú eres Pedro, sobre esta base edificaré mi iglesia. ¿Y Pedro es el primer papa? No me hables en terminología de curas. La iglesia es el templo interior de cada uno de nosotros. No tiene nada que ver con papas ni con nada de eso. Pedro en el Evangelio, en el drama escénico del Evangelio, era la piedra, el sexo. Piedra de tropiezo y roca de escándalo. De modo que la iglesia de que habló Jesús es el templo. Vosotros sois el templo del Dios vivo, decía. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta quisieran hacer? ¿Tú tienes una más? A ver. De acuerdo a su experiencia, maestro, ¿qué es lo que no tenemos que hacer cuando uno llega a la transmutación con sus sacerdotisas, aparte de no derramar el cósmico criminal? ¿Qué es lo que uno no tiene que hacer? No dejar de enviar hacia adentro y hacia arriba los vapores de las aguas. ¿Has visto cómo el agua, cuando la ponemos al fuego, suelta un vapor? Ese vapor también sueltan las aguas seminales cuando estamos en el calor del contacto sexual. Entonces esos vapores deben ir hacia adentro y hacia arriba, llenándonos de luz, de fuerza, de valor. Ahí es donde el hombre y la mujer desarrollan todos sus poderes espirituales. Así es que no hay que dormirse en la conexión del falo y del útero, porque esa conexión es muy poderosa, y el hombre que no está alerta acaba perdiendo el control, y entonces las aguas se van. Piensen siempre que nuestra vida interior es un jardín que debe estar siempre florido. Nunca debe secarse el jardín de nuestra vida interna. El sustento de ese jardín son las aguas. Paz inverencial.
Fácil. Discúlpeme, es una pregunta, por favor, antes que termine. Es necesario aprovechar las conferencias. La energía sexual que ya ha sido transmutada, a pesar del tiempo transcurrido, ya es algo que beneficia y permanece a los ambos seres, y eso puede explicarnos el proceso nuestro de lo que ya está transmutado. Lo que ya está transmutado se convierte en poder, en vida, en fuerza, y eso no cambia nunca. O sea, ya es como un capital. Mucho dinero. Cada vez que transmutamos nuestra energía, aumentamos nuestro capital cósmico. Nos volvemos más ricos. Y eso no lo cambia el tiempo ni nadie. Nos vemos el próximo martes para que sigamos estudiando. No se olviden que esto es estudio. Cuando lleguen a su casa y vayan a dormir, traten de reproducir todo lo que entendieron en la enseñanza que les doy. Amén.